todos y a todas. Hola, querida familia. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Bienvenido a este tercer episodio ya de Espíritu Atómico. Em, antes de empezar con este episodio que es muy interesante, vamos a recordar un poquito lo que vimos en los episodios uno y 2. Nos ofreciste primero un panorama de tu recorrido en el sector de la ciencia nuclear y nos presentaste posibles alternativas para crear un mundo mejor a través de un uso más consciente de las energías de que disponemos hoy y de la implementación de sistemas financieros alternativos. La conclusión fue que para todo ello el inicio es la conciencia para poder crear nuevas realidades. En este episodio de hoy vamos a profundizar en qué es la conciencia desde la perspectiva de la física. Y esto nos lleva a las siguientes preguntas. La primera sería, ¿qué es lo que vemos y lo que no vemos? ¿Y qué parte de la realidad percibimos a través de los sentidos? Y la segunda sería qué lugar ocupa lo atómico en el ser humano y qué lugar ocupa el ser humano en un cosmos basado en lo atómico. Sí, bueno, yo creo que estas dos preguntitas van a dar para hablar de muchas cosas, así que ya te doy la palabra y que nos expliques todo este mundo fascinante. Ujú. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Diana, por esa introducción. Y como mencionaste, hoy de verdad vamos a empujar los límites de lo que conocemos en términos de la ciencia, de la física, y también vamos a explorar un poco el área gris, ¿verdad? De lo que entendemos del conocimiento, ¿verdad? Entonces, para muchas de esas cosas también yo invito a la audiencia a mantener una mente abierta porque para muchas de esas cosas tenemos explicaciones científicas y formulaciones matemáticas, pero para otras cosas tal vez no. Por el momento no lo entendemos totalmente. Sin embargo, por experiencia propia, por experiencia de la humanidad, podemos entender que hay ciertas cosas que existen, que experimentamos, que sentimos. Por ejemplo, la intuición. Nosotros no tenemos una formulación matemática para lo que es intuición, pero muchos de nosotros lo vivimos, ¿verdad? Lo sentimos, ¿verdad? Entonces, bueno, em, como decimos aquí en Costa Rica, cuando nosotros sospechamos de algo, decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Entonces, esto es ¿Eso un poco, eso se dice allí? ajá, sí, cuando sospechamos algo de alguien, o Sí, la novia, o el ya, amigo, o no sé, una situación extraña, decimos eso, como, bueno, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿verdad? Es algo que sentimos, sí. realidad, es como que una verdad, verdad absoluta. Y bueno, poco a poco estamos en este camino, ¿verdad? De desarrollo del entendimiento, del conocimiento, y para eso está esta charla, para, no sé, para expandir un poco el conocimiento y también compartir desde mi perspectiva, ¿verdad? Cómo esas cosas se intercalan, ¿verdad? La física, el conocimiento. Y muchas gracias, Oscar, por esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y has hablado de intuición, pero también podríamos hablar, yo creo que de otro concepto parecido también, en el sentido de que todos lo experimentamos y sabemos hablar de él, pero no sabemos explicarlo con una fórmula, que es, por ejemplo, también el amor, ¿no? El amor, Ujú. eso que trasciende dimensiones, pero todos podemos hablar de ello, podemos sentirlo, no sabemos lo que es ni cómo se palpa, ¿no? Igual que la intuición, son como cosas que son inherentes al ser humano pero que todavía hoy no tenemos explicación para de dónde surge, de dónde viene, o sea que es muy interesante y para mí es muy importante que nos puedas brindar esta perspectiva desde la física, porque hoy por hoy hay poquitos científicos que se atreven a hablar de esto, porque está muy estigmatizado, porque falta apertura yo creo, de mente o de visión y de cuestionamiento y también un poco, em, digamos que la ciencia nuclear es una premisa de humildad, ¿no? Que nos abre justamente cuando vamos al núcleo de todo, vemos que hay muchas cosas sin respuesta Ujú. y que hay muchas experiencias que tenemos, como has bien dicho tú, a través de tu experiencia, yo a través de la mía también, que no hayan explicación por la ciencia todavía, pero no se pueden negar porque suceder sucede y la experiencia está ahí, ¿no? Entonces va a ser Claro. muy interesante verlo desde el punto de vista de la física. Yo creo que eso va a ayudar mucho a todas esas mentes escépticas, que el escepticismo es bueno, porque Ujú. significa que uno cuestiona las cosas, pero también es bueno tener apertura de mente para saber lo que sabemos y lo que no. Y entonces la física, hasta dónde nos ha enseñado cosas y dónde está esa zona gris llena de Ujú. preguntas, ¿no? Así que gracias por... Claro. Ujú. Y es un tema interesante ahora que mencionas esto, Diana, porque, por ejemplo, tenemos limitaciones
en las dimensiones que percibimos o podemos explorar a través de la ciencia. Nosotros conocemos el espacio y tiempo, ¿verdad? En tres dimensiones, el tiempo es otra dimensión que está ligada con el espacio, pero pueden existir otras dimensiones que no podemos formular matemáticamente. Por ejemplo, nosotros podemos intuir lo que es el bien y el mal, em, lo que es el yin yang, digamos. No sabemos si hay un plano del bien y un plano del mal que coexisten juntos, así son dos planos que se intercalan y nosotros en este espacio físico siempre estamos pasando a través de los dos, pero no sabemos si existe una formulación matemática para lo que llamamos un bien o un mal. Pueden ser espacios, ¿verdad? Tienen sus formulaciones, pero no lo sabemos, no podemos medir esto, pero Claro. sí lo entendemos, ¿verdad? Ujú, Todos podemos ujú, entender qué es algo bueno, qué es algo malo, ujú. y esas cosas a través de tiempo se manifiestan en el mundo material, ¿verdad? Si hay un lugar malo, cosas, hay una sucesión de eventos y cosas que suceden, y entonces vemos como la creación a través de unos planos que no vemos en nuestro plano real, esas cosas, unas Ujú. manifestaciones, ¿verdad? De diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy interesante porque todavía estamos entendiendo y explorando todo eso. Ujú. Y bueno, aquí estamos como en la lucha, Aquí está. digamos, como dicen. Aquí estamos. Aquí estamos como buscadores, como buscadores Sí, de conocimiento. como piratas, exploradores, sí. Entonces, bueno, sin más, no sé si empezamos, Diana, Perfecto. tal vez, Adelante, sí. porque a veces explicar esto en palabras nos cuesta como realmente verlo, entonces yo preparé unas fiminas aquí con unos diagramas. Pero bueno, em, yo quiero empezar con el cerebro, es lo que todos conocemos y como estamos hablando de conocimiento, hay que entender un poco el cerebro, que nuestro cerebro es una máquina que interpreta señales o las formulaciones matemáticas con los cinco sentidos y interpretamos el mundo y tenemos ideas y lo que llamamos conciencia, ¿verdad? ¿Qué es el cerebro? Al final, el cerebro es un cuerpo material, es un órgano físico que está interconectado con neuronas, digamos, neurotransmisores que disparan eh, circuitos eléctricos. Son mini chispas, ¿verdad? Son millones de billones de neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, básicamente, el cerebro es casi que un campo eléctrico, pero también algo interesante es que, bueno, la electricidad nunca está sola. También la electricidad produce campos magnéticos y ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, el cerebro no es solo un circuito eléctrico, también es un campo magnético. Ujú. Entonces, cuando pensamos en el cerebro, entendemos que son circuitos, son regiones que se alumbran, em, podemos mapear, ¿verdad? Con máquinas especiales, em, emociones y entendemos que, bueno, ciertas partes del cerebro se alumbran cuando pensamos en el pasado, en el futuro, cuando sentimos miedo, podemos mapear un poco. Sin embargo, vemos que estos mapeos cambian para diferentes personas y varían de persona en persona. Por ejemplo, Diana, si yo siento miedo, Ujú. mi cerebro va a mapear con circuitos el sentimiento del miedo diferente a ti y a otras personas. Ujú. No va a ser las coordinadas exactas para ti, ni para mí, ni para el resto. O como yo me recuerdo de ciertas cosas. Entonces, aquí realmente llegamos al límite de lo que, de la ciencia, porque bueno, no es una formulación exacta, esto Ujú. varía Ujú. orgánicamente. Entonces, para los científicos es muy difícil mapear cosas que más o menos varían, ¿verdad? Sabemos que los campos, la zona motora, la memoria a corto y largo plazo, las secciones del cerebro se mantienen igual, pero esos mapeos son diferentes. Incluso para mí un recuerdo se puede mapear en un extremo y el otro, un recuerdo de mi familia, pero en otro tiempo ese mismo recuerdo se puede mapear en otra configuración diferente. ¿Verdad? La misma memoria, los mismos sentimientos, por alguna razón, hoy se mapea aquí y Ujú. en otro día se mapea de alguna Ya. manera diferente a través de memoria, digamos, si yo eh, tengo una memoria y la pego a un movimiento como físico, digamos que yo hago yoga y cada vez que yo Ujú. hago yoga y estiro de esta manera, Ujú. yo tengo un recuerdo
de un perro, Ujú, ¿verdad? Entonces estoy atándome recuerdos a movimientos físicos, ujú, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de memoria, memoria ujú. sensorial, como memoria a corto y largo plazo. Y bueno, básicamente todo esto lo llamamos en la materia física, en la realidad, eh, entre comillas, vamos a hablar mucho hoy Sí. así. Ujú, En la realidad esto es conciencia y subconsciencia, o sea, no hay más que esto. Em, y a mí me encanta hablar de la conciencia y subconsciencia. Y aquí, bueno, quise recomendar un libro, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Él habla de que, bueno, básicamente sabemos que la subconsciencia es una gran parte del conocimiento nuestro, digamos, de lo que usamos en el día a día. Es como un 80% em, de nuestra operación, de nuestro sentido de identidad, viene de la subconsciencia, y a través de la subconsciencia tomamos acciones y decisiones en la conciencia, ¿verdad? Lo difícil es que no sabemos exactamente cuál es el límite entre subconsciencia y conciencia también. ujú, ujú. La subconsciencia trabaja súper rápido, son esas señales intuitivas. La conciencia es un poco más lenta, pero es el chofer, digamos, es el que toma la decisión final. Em, y bueno, ¿y qué más? Esto es un poco también, por estas razones, es un poco complicado como mapear en computadores em, estas conciencias, subconsciencia, conciencia, porque hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Ujú. Y bueno, yo voy a explicar un poco también el mapeo de las computadoras con IA ahora. Mm. Claro. El tema hablamos de los sentidos, justo en la pregunta que te he formulado antes, y me hace pensar esto de la conciencia y subconsciencia, porque podemos decir también que ese chofer, ¿no? Esa Ujú, conciencia está bastante delimitada por esos sentidos nuestros, que ujú, son los cinco sentidos primarios, pero luego tenemos ese sexto sentido del que no se habla mucho, que estaría más vinculado con la subconsciencia, que estaría más atada a todo aquello que tiene que ser controlado automáticamente, si no, no podemos vivir en este plano físico real. Porque ujú. digamos que estaríamos completamente, nos moriríamos. Si percibiésemos todo lo que pasa, Claro, todo, fuéramos conscientes de todos los movimientos del cerebro, de todos los movimientos que hacemos cada momento, de con qué interactuamos y tal, no podríamos estar haciendo. Entonces yo creo que la conciencia tal vez tiene ese rol de poder permitirnos vivir en este plano físico eh, ujú, con una limitación, porque si no, no podríamos vivir tal vez, ¿no? Entonces esa claro, subconsciencia se encarga de todo lo demás. Podría también verse claro, así. claro. Ujú, Y hay que acordarse que nosotros somos, de alguna manera, una evolución biológica, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos desarrollado para maximizar nuestro potencial para sobrevivir en este mundo salvaje, digamos, hace miles de años teníamos que sobrevivir en la naturaleza ujú, con, bueno, depredadores y demás, y bueno, todo eso era como se desarrolló para sobrevivir en la naturaleza, pero eh, todas esas cosas, los sentidos están optimizados para ujú, esto, pero ahora no tenemos una necesidad de, de supervivencia, digamos, ahora vivimos unas vidas un poco cómodas, entonces podemos ahora desarrollar otro tipo de conciencias, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de evolución ujú. y eso sigue cambiando, ¿verdad? Nuestra conciencia sigue cambiando. Y nuestra subconsciencia se hace más penetrable, es lo que vamos a ver también. Y algo que quiero recalcar es que también esto de la dificultad de mapear la conciencia es que nosotros no entendemos realmente qué es un pensamiento todavía. Ujú, Nosotros sabemos que en nuestro cerebro tenemos lenguaje y tenemos mapeos de palabras que nos ayuda a formular una idea, pero yo creo que el mapeo funciona un poco así. Primero está la idea, o sea, en su origen hay una idea. Esa idea se transfiere como a un sentimiento, que es una cosa subconsciente, es como si un sentimiento, no sé cómo describir un sentimiento, la verdad. De ese sentimiento formulamos palabras en ujú, nuestro cajón de entendimiento del lenguaje. De esas palabras también a la misma vez
reproducimos una imagen en nuestra mente Ujú, y en base a la imagen y las palabras, con la conciencia llegamos a la formulación de un final de una decisión. Bueno, no sé, no debería ir a este lugar. Yo digo, ujú, como lo que llamamos una intuición de ujú, algo malo va a pasar en tal lugar. Primero llega la intuición, luego yo ujú, pienso no ir, me imagino un escenario peligroso, tomo la decisión de no ir a ese lugar porque ujú. es peligroso, pero el origen, que es la intuición que me dice no ir, no sabemos qué es eso, no sabemos cómo formular eso, qué es antes de un pensamiento visual y gramático, es un poco difícil, ¿verdad? Crear eso. Ujú, totalmente. Porque además muchas veces la intuición de aquello que intuimos tiene entre, entre el momento de la intuición y el momento de esa cosa que puede suceder o va a suceder, a veces no es tan inmediato. A veces tenemos una intuición acerca de algo que está más alejado en el tiempo. Por ejemplo, una intuición acerca de un evento que ocurrirá mañana. Y hay estudios y hay pruebas de que alguien ha intuido algo, ha tomado una decisión y ha evitado algo que mañana iba a pasar. Claro, ¿qué nos conecta a algo aparentemente en un momento lejano, ¿no? Es una intuición ya Ujú, llevada al extremo. Tenemos intuiciones del día a día, de ahora, tomo este bus o tomo el otro, pero esto también son grandes intuiciones. Entonces, ¿de dónde viene una intuición con respecto a un hecho futuro? Pues también, ¿no? ujú, ¿En qué, dónde está eso? ¿Dónde se sostiene ese hilo? Eh, ujú. o sea que es muy, muy interesante, sí. Sí, vamos a explorar todo eso en unas, ahora un poco más tarde. Yo tengo unas formulaciones teóricas, Sí. pero son ideas. Y como he dicho, no hay pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Eh, pero sí, tienes razón, Diana. Hay cosas que pueden venir del futuro, pensamientos, intuiciones o del pasado, también O del pasado. advertencias del pasado, de la historia. Para eso existen las historias que contamos, la tradición oral, digamos, de profetas o personas religiosas del pasado que nos Exactamente. advierten del futuro y los Ujú, mensajes vienen del pasado, pero también ujú, vienen cosas del futuro, del totalmente. apocalipsis, ¿verdad? Entonces Sí. llegamos a un punto céntrico que es hoy, Ujú, pero bueno, la información siempre está sí. presente. Ujú, Em, no va a gastar mucho tiempo aquí, nada más quería ilustrar, ¿verdad? Científicamente lo que yo estoy hablando de campos magnéticos, que nosotros siempre cuando producimos un campo eléctrico en perpendicular, siempre estamos produciendo un campo magnético también. Entonces, a veces nosotros pensamos que el cerebro solo son circuitos eléctricos y bueno, si atribuimos pensamientos entre los circuitos, bueno, estamos dejando la mitad de la ecuación afuera ujú, de esta problemática. Porque yo puedo asumir, bueno, entre un neurotransmisor a otro, creo X pensamiento. Entonces yo digo, bueno, los pensamientos están en estas ondas eléctricas. Asumo eso. Pero ¿quién nos dice que no hay pensamientos o conciencia en las ondas magnéticas perpendiculares, ¿verdad? Pueden haber pensamientos, digamos, en ese plano rojo, que es el campo magnético, a como puede haber pensamientos y ujú, desarrollo de conciencia en el campo eléctrico. No lo sabemos, pero estas cosas siempre están interconectadas, digamos, eh, y siempre, bueno, hay una influencia de una cosa a la otra. Y ujú, de hecho así producimos energía en una central eléctrica. Hablamos un poco antes de energía nuclear, pero bueno, aquí quiero ilustrar, hay unas turbinas, esto es una central eléctrica y cuando giramos esas turbinas, esas cuchillas, digamos, de las turbinas, aquí a la derecha podemos ver que tenemos un tipo de alambre dentro de dos magnetos, ujú. producimos un campo magnético y en perpendicular, digamos, extraemos electricidad, un cierto voltaje, ¿verdad? Así es como producimos energía hoy en día. Entonces, bueno, aquí estamos como juntando un poco todos los puntos. Pero bueno, el punto aquí es como que hay que también considerar el campo magnético en la Ujú, conciencia, que no lo sí. pensamos mucho. Solo para también hablar un poco del IA, porque hemos tocado el tema del IA en las otras charlas. em, Hay una pregunta aquí que es, bueno, ¿qué tan cerca está el IA de
aniquilarnos a todos, digamos, que el IA va a tomar fuerzas y se va a apoderar del mundo y es una amenaza. Bueno, yo aquí quiero explicar que el IA apenas está como aprendiendo a caminar, está en sus pasos de bebé, digamos, apenas estamos empezando. ¿Por qué? El conocimiento, el cerebro trabaja en tres dimensiones, los circuitos se disparan en tres dimensiones a todo momento. Y el IA, por ahora, los lenguajes de aprendizaje, el Large Language Models, el LLM en inglés, Ujú, trabajan en una dimensión. Básicamente todo es ujú, lineal en una dimensión, no son en tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, por dicha, no hemos llegado a tres dimensiones todavía, pero básicamente cómo funciona el IA, es un vector de información en una dimensión. Él hace un cómputo en una matriz que en cierto momento sí convierte esa computación de una dimensión en tres dimensiones, se hace un cuadro, una matriz, y luego se vuelve a aplastar en una dimensión y nos da una respuesta, ¿verdad? Em, Aquí yo lo quiero demostrar un poco, ¿verdad? Aquí ingresamos información en los círculos anaranjados, creamos las matrices en azul. eh, Hay un cierto tipo de cálculo que es el tensor en verde. Luego, en tres dimensiones, aplastamos todo esto en una dimensión, que es lo morado. Y hay un tema aquí de estadística también, como que, bueno, ujú, si esta respuesta en una dimensión se aproxima, o sea, yo tengo una seguridad del 90%, eso es lo que ChatGPT te tira como respuesta. Bueno, yo creo que es esto. Cuando escribes, es que mi gato está triste o está enfermo. ujú, Bueno, él hace configuración, aplasta y bueno, si no está seguro es un 80%, vuelve a empezar el cálculo, tres dimensiones, aplasta y te da la respuesta, ¿verdad? ujú. Entonces es un poco lento y es en una dimensión y bueno, no hay que preocuparse todavía de que el IA nos está alcanzando en temas de conocimiento porque hay muchas cosas que no sabemos ni siquiera del conocimiento todavía. Y también has hablado antes del bien y el mal, es una percepción humana. Habría que ver también la IA qué percepción tiene del bien y el mal, ¿no? Porque a lo mejor tenemos miedo por si nos aniquila, pero a lo mejor no tiene por qué ser malévola, quiero decir, ¿sabes? Sí, O sea que también eso sí, Ujú. No sabemos en realidad. O sea, el ujú, miedo viene de nuestra perspectiva. ¿Con qué lo comparamos? Con el ser humano, que tiene dualidad y que tiene polaridad en ese sentido. Ujú, claro. Y también a veces mucho de nuestros pensamientos y lo que llamamos intuición es como para sobrevivir en este ujú, mundo que es un poco peligroso, digamos. Entonces, ujú, hay mucha biología integrada en nuestros pensamientos, pero el IA no sabemos cómo va a pensar si él no tiene ese sentimiento de supervivencia que nosotros tenemos, biológico. ujú, Entonces, hay exactamente. Ajá. muchas cosas Muchas atadas a cosas. esto. Sí. Ujú, Entonces, bueno, no sé si han visto esta película, el Terminator, ¿verdad? Pero es en un mundo donde el IA toma conciencia y empieza a crear robots y sí. él decide una buena peli, pero bueno, estamos muy lejos de esta realidad. Pero recomiendo esa película, muy buena. Es Falta bueno. mucho. Sí. Pero no podemos subestimar porque la velocidad en la que estamos llevando esta tecnología es muy Ujú, rápido. ya. También ciertos científicos advierten de que queríamos empezar a lo que hablamos con nuclear, alcanzar la conciencia con la tecnología, porque ahorita la tecnología nos está dejando botados, ¿verdad? Esto está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros podemos concientizar, ¿verdad? O prevenir ciertos peligros, ¿verdad? Con esto. Entonces, realmente hay que poner ciertos frenos en ciertos ámbitos para reducir el riesgo de que esto se nos salga de las manos, ¿verdad? Porque no sabemos, cuando ya nos damos cuenta de que el IA tiene conciencia, ya es muy tarde. Ujú, O sea, el momento ujú, que él ya tenga tres dimensiones y averigüe todos los secretos del sí. universo, Ujú, se nos fue de las manos, ya. ujú. Entonces, ese es un punto de inflexión, como hablamos en la última charla, Diana, que hay que prevenir y concientizar. Sí, bueno, hay muchos, exactamente, muchas personas advirtiendo de esto y se está viendo, ¿no? Que faltan, cuando salió ChatGPT, faltaba marco reglamentario, faltaba regulación, faltaba análisis de riesgos, faltaba de todo. Y, entonces, y se sacó la tecnología antes de todo eso, antes de, Ujú, de que conscientemente, ¿no?
eh, se hubiese pensado en todo eso antes de sacar algo cuyos resultados no se conocían. Y Ujú. bueno, ahora se están viendo un poquito pues, los usos y las aplicaciones y los resultados que tiene también, ¿no? Ha habido buenos resultados y ha habido resultados menos buenos. Entonces ahora se Claro, está empezando con toda la regulación, con todo esto. O sea que sí, sí, sí. Mm. sí, sí, hay que pensar en todo esto y seguir hablando y pensando y lo mismo con la energía nuclear. Hay que ver al futuro y ver cómo podemos prevenir algún tipo de accidente o algún tipo de guerra, ¿verdad? Em, Sí, ujú. Pero la gente alarma mucho sobre esto. Por ejemplo, yo veo a estas personas que alarman sobre la IA y realmente en lugar de alarmar, lo que tendrían que decir que para mí el foco sería ponerlo en regular, porque también el discurso alarmista engendra miedo en la población y engendra miedo en quien no conoce. ujú, Entonces yo creo que es más bien como lanzar un mensaje de tenemos que trabajar juntos por mejorar los marcos reglamentarios, por mejorar por hacer un cálculo de riesgos e implementar políticas adecuadas, pero tampoco me parece que haya que alarmar tampoco en ese sentido, ¿no? No sé, es una opinión ajá. personal, pero es complicado, ¿eh? Sí, no, y me gusta este punto porque hemos visto que a veces entre más pensamos en algo, más lo manifestamos en la realidad. Claro. Entonces, con este punto, Diana, como dices, a veces decimos y nos repetimos, uy, es que esta situación va a salir mal, va a salir Ujú, mal, va a ujú, salir ujú, mal, ujú. y tanto lo pienso que cuando llego al momento sale mal. Y es Totalmente. lo mismo con estas tecnologías, tanto pensamos y tenemos miedo, si seguimos pensando así, esta tecnología podemos influir, digamos, un poco en el resultado y puede salir mal también. Entonces, Claro, totalmente. Tú deberíamos cambiar un imagínate, poco. sí, imagínate el discurso de estas personas que ahora alertan, pero que en vez de alertar así, dijesen, oigan, hemos sacado una tecnología prematuramente. Ahora no se alarme, pero tenemos que pensar en poner en práctica, implementar políticas adecuadas, reglamentaciones adecuadas y para eso necesitamos mucho esfuerzo y tal vez limitar un poco la aplicación, restringirla a determinados ámbitos y eso ya transmite otro mensaje a la gente. Ahora la gente está con la IA, como dices tú, con muchísimo miedo por una parte también. Ujú, Y si el mensaje se dice de una manera o de otra, afecta a la gente, afecta, el pensamiento afecta. Así que bueno, claro. vamos ahí. Sí, y bueno, em, continuamos y volvemos al punto inicial, Diana. Como estabas diciendo, el conocimiento está limitado en nuestro cerebro a los cinco sentidos. Y como dices, esta es la realidad. Pero como acabas de decir, ¿crees realmente que esa es la realidad? ¿Qué dirías tú? ¿Esta es la realidad o no? Lo que estamos viendo aquí en esta foto. Bueno, es la parte de la realidad que podemos percibir Ujú, eh, de manera consensuada, habitual, en el día a día tal vez. Pero claro. eso no significa que porque sea la que percibamos, todo aquello que no percibimos, hay muchas cosas que no percibimos, los rayos ultravioleta, los no sé qué, y sin embargo están ahí, pero no los percibimos en el día a día, sino mediante otros medios, etcétera. Entonces lo que estoy viendo ahí, pues es lo que yo veo cuando estoy en la calle y Ujú, cuando me paseo por el monte, ¿no? ujú. Sí, exactamente. Es esto mismo. Como dices, eso es lo que podemos percibir con nuestro cerebro y nuestros cinco sentidos. Mm. Pero hay muchas cosas detrás de esa foto que no vemos. Y quiero ilustrar tal vez un ejemplo de lo que es la realidad. La realidad, en Ujú. realidad, de verdad, se ve así. O sea, lo Claro. que está sucediendo alrededor de nosotros a Ujú. todo momento es pura ciencia, matemática, que lo representamos en símbolos, Ujú. ¿verdad? Sí. Pero alrededor de nosotros es estos, es el trabajo de la ciencia, la materia física cuántica, que Ujú. no vemos todo esto porque es imposible y no tiene sentido nuestro cerebro estar viendo todo Colapsaríamos. esto. Sí, del estrés y de todo. Sí. Y aquí, en estos planos, están las cosas que llamamos conciencia y subconsciencia, pero también hay un montón de fragmentos de información que no interpretamos, que nuestro cerebro no puede interpretar en imágenes como la naturaleza y demás, ¿verdad? Ya, ok.
Entonces, eso es un poco Interpretamos la Matrix. espectros, claro, interpretamos como Sí, espectros de todo, ¿no? Espectros de sonido, espectros de visión, espectros de tal, pero no toda la totalidad. Ajá. claro. Hay mucha información aquí y información que no conocemos. Información cósmica Claro, que claro. no está limitada al tiempo, ¿verdad? El tiempo es algo que nosotros también creamos y percibimos en el mundo físico, pero el tiempo es un concepto que en este plano de ecuaciones Ujú. puede que no exista, ¿verdad? Como decimos, hay información del pasado y futuro que, bueno, y vamos a seguir explorando esto un poco. Ya. Ujú. Perfecto. Entonces, aquí Ujú. está el mundo y el ojo somos nosotros, es la conciencia y como estamos hablando, nosotros percibimos una ventanita de lo Ujú. que estamos viendo, digamos, de la Ujú. realidad. Ujú. Y esto nuestro cerebro lo configura, lo adapta y nos enseña el paisaje. Esto Ujú. es como interpretamos el mundo, en lo Ujú. que entendemos, ¿verdad? Pero, bueno, aquí hablamos de los cinco sentidos, ¿verdad? Creamos esas imágenes con los cinco sentidos. Pero, ¿qué podemos decir de las cosas que no percibimos? Ujú. ¿Qué es lo que hay afuera de esto? Ujú. De lo que es la conciencia. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy de las limitaciones de físicas del conocimiento, un poco, ¿verdad? Ujú. Bueno, seguimos. Entonces, otra vez, em, aquí está la realidad en términos de ecuaciones matemáticas. Sí. Nuestra percepción, aquí yo dibujo un cuadrito, yo Ya. lo llamo materia uno en tiempo uno, que es básicamente esta escena de la naturaleza. Esta, Ujú. podemos imaginar que la escena de la naturaleza es la materia, lo que vemos en el plano físico. Y bueno, digamos que estamos sentados en el borde, digamos, de un lago, de una montaña, estamos ahí con nuestra pareja, estamos disfrutando el atardecer y simplemente estamos observando en este plano eh, la montaña, el lago, y es lo que seguimos observando. Eh, la foto en la naturaleza en tiempo uno, en tiempo 2, en tiempo 3, ¿verdad? Estamos interpretando y realmente estamos construyendo la realidad con el tiempo, ¿verdad? No Sí. sabemos, aparte de esto, afuera qué está pasando, pero sabemos que esto está pasando, estamos percibiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando fijamos la mirada a otro lado, aquí voy a mover un poco la pantalla, bueno, vemos otra escena de naturaleza que llamamos el M4 en tiempo 4, pero en el plano anterior, donde estamos observando el lago, digamos, estamos viendo para otro lugar, ya no estamos percibiendo la otra escena. Ujú. Nosotros no podemos saber con certeza Ujú. que ese lugar o esa realidad que estamos observando sigue ahí. O sea, cuando fijamos la atención a otro lugar, nosotros asumimos que, bueno, la montaña sigue ahí, que el árbol Ujú. sigue ahí, pero cuando quitamos la observación y la conciencia, puede ser que sucedan cosas que no entendemos en un espacio cuántico y ciertas cosas pueden cambiar. O sea, puede haber un tipo de desintegración de la realidad. En M4T4, en el primer plano, ¿verdad? Aquí arriba, eh, ese existe, pero no estamos muy seguros en este. Puede haber un quiebre, Ujú. una grieta en la realidad. Ya. Em, y bueno, eso es como una postulación y bueno, nosotros, eso es lo que hablamos también. Y hay mucha, digamos, mitología o misticismo detrás de este pensamiento porque hablamos mucho, por ejemplo, en bosques, no sé, en lugares como Inglaterra o en Escocia, donde hay muchos mitos de, de duendes o, digamos, espíritus de los bosques. Ujú. Hemos escuchado historias de que personas entran a un bosque y Ujú. nunca salen, desaparecen totalmente. Y nosotros no sabemos si no hay nadie, ni un animal, ni una persona en un bosque denso observando qué está pasando ahí, realmente sabemos qué está pasando ahí.
Digamos, hay Ujú, portales dentro de los bosques y ujú, muchas personas en las Amazonas hablan de los espíritus de los bosques, sí, ujú, en ciertos rituales que hay portales. sí. Si nadie está observando el árbol aquí y el árbol está totalmente solo, no hay animales, personas, ¿realmente el árbol está aquí o es que Ujú, puede empezar a alterarse un poco mm, y se abren puertas, ¿verdad? No sabemos, porque solo sí. podemos saber lo que interpretamos. Y se da en la Ujú. naturaleza. De nuevo, el misterio de la naturaleza, de esos portales, ¿no? Que existen. O sea que. Claro. Sí, y incluso me da un poco escalofríos y miedo pensar en eso, porque yo sí lo creo. Puedo imaginar que, bueno, puedes estar caminando en un bosque Ujú, y de repente como que estás caminando, pero luego te sobrelleva un sentimiento como de miedo o como algo extraño, supernatural, ujú, y sigues caminando, pero sientes que ya has entrado en otro mundo y sí. hay un silencio total y sientes que todo está un poco raro y el tiempo no es como, el ritmo del tiempo cambia Sí, también. cambia, también cambia, sí. Entonces, claro, no entendemos muy bien esto. Y yo creo que en estos Sí, planos también existen sí, sí, sí. espíritus o guías, ¿verdad? Existen y yo creo que ahí entra mucho la intuición nuestra, ¿no? Si estamos sintiendo que una sensación de paz o de armonía, o si estamos por otro lado sintiendo como una intuición de, bueno, tal vez no vayas por acá, o tal vez no es un lugar para el que estés preparado para entrar o al que vayas a ser bienvenido, ¿no? Entonces entra un poquito la intuición ahí. No hay que tener miedo, simplemente hay que saber leerlo, hay que saber leer esa intuición y saber discernir y ya. Para mí son misterios, hay que tener respeto, pero confiar en Ujú. nosotros también. O sea, Sí, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que esas son herramientas, ¿verdad? Para poder navegar el mundo y tratar de sacar, digamos, lo mejor de todo, ¿verdad? Y evitar situaciones perjuiciosas, digamos. pero lo que dices tú está en todo aquello que todavía no conocemos. Por lo tanto, la conciencia tiene un papel fundamental de, Ujú. de tratar de conocer nuestro planeta mejor, nuestro mundo mejor, nuestras dimensiones mejor, nuestra conciencia mejor, porque capaz estamos haciendo cosas y manipulando cosas que todavía no entendemos del todo, justamente con todo ese misterio que hay ahí, ¿no? Esa zona gris. Así que, ajá. Claro, y yo creo que entre más podemos entender, como que vamos abriendo puertas o encontramos las llaves y claro, lo mejor es usar esto para el bien. ¿Cómo podemos intuir cosas o peligros del Hmm, futuro? Si tenemos accesos a información del futuro, del claro, pasado, ¿cómo podemos ayudarnos, verdad? claro. Co- el punto es, sí, como ir mejorando. Ajá, Em, Seguimos con los ejemplos y aquí, Diana, es donde vamos a hablar un poco de información del futuro, ¿verdad? Eso ya. es un poco interesante, yo lo formulé un poco. Pero bueno, volvemos al esquema de la conciencia y de la ventana de la realidad, como la percibimos, interpretamos. Aquí, en el tiempo cero, que es el presente, hoy por hoy, dentro de este mundo presente, ya tenemos las configuraciones de la realidad eh, escritas, digamos. Mm, Está la información, la matriz de la escena de la naturaleza, ya está aquí a la par mía, solo tengo que fijar mi mirada y crearlo y verlo, digamos. mm, Entonces, aquí la configuración en tiempo uno, tiempo 2 y tiempo 3 están, pero yo lo pongo como información. Esos son simples datos informáticos que, bueno, existen, que cuando yo fijo mi mirada hacia cierto ángulo, esta información o configuración en tiempo uno se manifiesta en la escena como materia uno en tiempo uno, ¿verdad? Pero ujú, esta información ya está en el presente. sí. Digamos que yo dejo pasar otros 10 minutos y bueno, Ujú, sigo viendo la escena, tal vez pasa un pájaro o un pato, ¿verdad? ujú, Entonces el pájaro o el pato está dentro de esa configuración de información que bueno, yo con mi novia veo el pato pasar el lago y se manifiesta y sigo viendo la escena. Y luego información 3 de 3 bueno, pasa un barco con personas en una lancha, digamos, en el lago.
pero esa información ya está, digamos, en algún sentido está en el presente y tengo que observarlo y dejar que el tiempo pase para crearlo, ¿verdad? En Ah, escenas. ujú, Y eso es simplemente la información en el campo material. Fuera de lo que sí. percibimos, Ajá. hay infinitas configuraciones y un número infinito de información, de conocimiento en diferentes tiempos. Podemos hablar de un tiempo X en el futuro, información infinita en tiempo futuro, Ujú, información del pasado, que ujú, yo aquí lo escribo como información alfa del pasado, en tiempo del pasado Y hacia atrás, o en algo más concreto puede haber un suceso o ujú, un evento que va a suceder o es muy probable que suceda estadísticamente en la ujú, física cuántica, que yo lo llamo información omega, un ujú. evento concreto en tiempo 9, pero esa configuración ya está en nuestro tiempo cero, en nuestro tiempo presente ahora mismo, está flotando. ¿A qué te refieres con tiempo 9? Lo voy a explicar aquí. Ah, vale. Podemos ver que en algún momento en el futuro hay una caja, hay un cajón en tiempo 9 Ujú, que en materia omega, o sea, un evento, un suceso que puede suceder o es muy probable que suceda en el futuro, ujú, pero no se ha materializado, simplemente porque no lo hemos visualizado, no lo hemos pensado, pero digamos, ese evento puede ujú, suceder si lo pensamos, concientizamos, si hay un ujú, evento o sucesión de cosas que pueden suceder, pero para que eso se manifieste, ujú, ya la información de ese evento tiene que estar guardada en algún ujú, lugar. ujú, ujú, ujú. Entonces, ves aquí que estamos ahorita en materia uno, materia 2, materia 3, en tiempo Sí, 3. No sí, hemos llegado al tiempo 9, pero nos faltan 6 pasos para llegar a tiempo 9. claro. Y ya hay una configuración fuera en tiempo 9, que bueno, que esa información para que eso suceda existe ya, solo que O no lo sea, hemos proyectado, tal vez. o sea, es una potencialidad. Y tú estarías diciendo que fuera de lo que captamos, fuera de lo rojo, Ujú, estaría el IATY, el otro y el I tiempo 9 que estarían coexistiendo en ese espacio como ujú. superpuestos, de algún cierto modo, Sí, ¿no? claro, O sea que en un mismo campo que no estamos percibiendo, estaría coexistiendo toda esa información, la del pasado, la del futuro y la de potencialidades. Que esas exacto. potencialidades pueden pasar o no pasar según el enfoque que le pongamos o la atención que le pongamos para manifestarla. Si queremos que pase, pasará, porque lo vamos a estar pensando y será material. También podría pasar lo mismo al revés. Si es una consecuencia nefasta o negativa y somos capaces de advertirla antes, podemos evitar que pase. Podría ser. Sí, exactamente. Has llegado exactamente al punto y es esto. Realmente nosotros con nuestra conciencia podemos crear realidades y así es como creamos las cosas y yo creo que ahí es donde yo tengo esta intuición de cada progreso tecnológico, cada invención, digamos, o formulación matemática, cuando creamos la electricidad o el bombillo, el teléfono, Sí. esa información del teléfono, del avión, del internet, Ujú, esa ujú, información ujú. ya siempre existió desde Ujú. que, no sé, estamos en tiempos de los egipcios, Sí. a civilizaciones antiguas, ya la información del internet, de la Ajá. electricidad ya estaba, Sí. solo que no habíamos proyectado y no teníamos suficiente tiempo para proyectar esa realidad donde tenemos teléfonos, electricidad, internet, pero ya esa información estaba. Claro, qué interesante, porque incluso si hablamos del hombre prehistórico, esa información estaba, pero tal vez no se Ujú, puede bajar a la materia, porque imagínate el hombre prehistórico todavía está empezando a saber cómo hacer fuego,
Entonces, Ujú. no puede saber, no puede descargar información tan compleja porque no ha llegado a un entendimiento que le permita como bajar esa información. Si bien la información Ajá, está ahí, ¿no? Desde siempre. claro, Qué interesante, sí. claro. Y eso es algo interesante, vamos a profundizar, pero desde los tiempos de los dinosaurios, desde los dinosaurios ya Claro. tenemos eh, edificios con personas trabajando en oficinas. Esa información y configuración ya está. Solo que falta mucho tiempo para ir materializando esa Sí, realidad y poniendo enfoques, ¿verdad? De sí. conciencia para ir creando. Mm, Entonces, por eso eso es una charla de esperanza, porque nosotros al entender esto, ujú, entendemos que tenemos una parte importante en concientizar ujú. y crear un mundo mejor y que Sí, podemos sí, sí. hacerlo, entendiendo de que la utopía ya está aquí, la configuración de la utopía está aquí y es lo Total. que decía un autor ruso, se me olvidó el nombre, pero decía el reino, Leo Tolstoy, decía el reino de Dios ya está dentro de ti, la utopía Ujú. ya está dentro, la Sí. configuración de esto ya está. Ujú. Solo hay que eh, darle tiempo, formularlo y lo podemos crear. Y así es como se crea todo en este mundo. Y así es como va la evolución. Y por eso estamos divulgando, por eso estamos presentando todo esto. Cuantas más personas sepan que toda esa información ya está y que esa utopía está aquí, centrémonos todos conjuntamente ahí y materialicemos esa realidad. Ujú, Pero si no sabemos que esa realidad está ahí porque no tenemos ese entendimiento de que está aquí, no la hemos llegado a ver, pues no nos volteamos a verla. O sea, ahora el difundir esto, el compartir esto, yo creo que es lo que va a permitir, y yo tengo esperanza, Oscar, como tú, en que si la información puede llegar a la gente, podemos realmente cambiar nuestra realidad profundamente. claro, sí, yo también. Y, Ujú. y bueno, y para eso está esta charla, ¿verdad? Entonces vamos Claro, a poco a poco teniendo más y más. Vamos a hacer postulaciones y un poco de teoría aquí. Pero bueno, es divertido, también hay que divertirnos un poco y claro. realmente me crea muchas emociones, me Ujú, excita como pensar que podemos realmente crear realidades y ujú, formular realidades diferentes, ¿verdad? ujú, Para terminar esta filmina, yo aquí he delineado un poco lo que llamamos aquí dentro de este enfoque ujú, donde estamos percibiendo la realidad, está lo que sabemos de la conciencia y subconsciencia, pero es simplemente estamos limitados a este espacio material, espacio-tiempo. Pero bueno, no tenemos accesos o no creemos que tenemos accesos a esas otras informaciones que están siempre alrededor de nosotros. ujú, ¿Qué es esa información que está fuera de la percepción del cerebro, la realidad? Podemos llamarlo conciencia cósmica, conciencia espiritual. ujú, Aquí puede caer el mundo de la intuición, información intuitiva, lo que llamamos el tercer ojo. Cuando meditamos mucho podemos abrir portales o canales a esta información que siempre está alrededor de nosotros. ujú, Y como he dicho, hay información del pasado y alfa, presente, infinito o futuro y omega, em, porque esa información no está limitada al tiempo, ¿verdad? ujú. Y aquí es donde entra un poco en la historia. Hemos visto que tenemos profetas o oráculos en la antigua Grecia, Sí. donde esas personas tienen una sensibilidad muy alta para Ujú, predecir o ver cosas, ujú, ¿verdad? ujú, Ver señales y símbolos en el futuro. ujú. Y es por lo mismo, porque ellos logran canalizar y ver Sí, información del futuro en el presente, en T0. es eso. Ujú, ujú, Em, Aquí en este plano que no percibimos pueden vivir espíritus, ujú, pueden flotar espíritus, que ujú, no es materia, ujú. sino es espíritu E alfa, un espíritu del pasado, un espíritu del futuro, eh, también, ¿verdad? Totalmente. Entonces, aquí yo puse un refrán, hablando del alfa y omega, me acordé, bueno, Ujú, refrán de la Biblia, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el ujú. Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, de Sí. Apocalipsis 1:8. Wow. Y Sí. es un poco lo que hablamos, ¿verdad? El Dios y la información cósmica que Él ha escrito en un manual, pasado, presente y futuro, existe siempre alrededor de nosotros, ¿verdad? Ujú. Bien y mal y todo esto.
Entonces, bueno, quería poner esto aquí un poco. No, no, me eh, encanta además que hayas puesto esta cita porque además ayer hablábamos de Apocalipsis como un final trágico, ¿te acuerdas? Pero tiene otra lectura Apocalipsis. Apocalipsis del ujú, griego viene a significar revelación, por eso en inglés el libro de Apocalipsis se llama Revelation. Y ujú, Apocalipsis significa revelación o desvelamiento, quitar el velo. Entonces realmente es ujú, eso, los oráculos, los profetas, el libro del Apocalipsis es el desvelamiento. El conocimiento ujú, oculto se revela, tenemos acceso a él a través de nuestro sexto sentido por explorar todavía, nuestra multidimensionalidad. Entonces, ese libro, que es como una serie de acontecimientos o avisos para que el humano despierte conciencia y pueda cambiar el ujú. curso, pues es muy interesante también. Y lo que has dicho tú, Sí, eh, está todo contenido ahí, principio y fin. claro. Y me encanta esta idea, Diana, que expones, porque puede ser que el apocalipsis, como dices, lo pensamos como una tragedia, pero dices que es como desvelamos una realidad. Tal vez el apocalipsis es esa transición del viejo mundo material Así es, con muchas fallas, con pecado, así es. con limitaciones físicas. Desvelamos eso. Ese quiebre en la realidad va a ser un poco violento, nos va a asustar, pero Ujú. nos va a llevar a una nueva era, que en realidad el otro lado de eso es un Así es. entendimiento, eh, algo superior. Este, sí, este es el entendimiento que tú, que yo, que las personas que estamos ya conectando con todo esto, con esta información que está por aquí, eh, que estamos viendo. Entonces, sí, cuanto más podamos saber que se puede cambiar las cosas, que el fin de lo viejo, de lo que no funciona, va a ser, pero que nuestra responsabilidad y posibilidad y oportunidad de crear algo mejor, una tierra nueva, está ahí también. Y yo creo que ese mensaje de esperanza que estamos dando es fundamental porque yo por lo menos creo profundamente en ello y no estaríamos haciendo esta charla si no fuera porque estamos convencidos, tú y yo, de que es Ujú. posible, ¿no? Entonces, ujú, Claro, sí, por eso estamos compartiendo y yo me siento muy fuerte eh, con este mensaje, ¿verdad? sí, Que yo sí, siento que es importante ajá, para todos ujú, ujú, empezar a pensar. ujú, ujú. Eh, bueno, seguimos. Seguimos. El gato Estamos de profundizando, el gato Schrödinger. de Schrödinger. Ah, Entonces, todo lo que hemos explicado lo voy a explicar otra vez, pero de otro ángulo. Y eso es el famoso gato Schrödinger. sí. Es una postulación o, digamos, una metáfora. Hay un científico de física cuántica, el señor Schrödinger, que a él le costaba mucho explicar todo este fenómeno, ¿verdad? A los científicos a veces nos cuesta simplificar un poco las cosas, lo complicamos demasiado, nos centramos mucho en las ecuaciones y nadie al final entiende y por eso nadie se interesa porque no sabemos Ujú, explicarlo bien. Pero bueno, este señor Schrödinger lo explica muy bien y muy sencillo. ujú, El gato Schrödinger básicamente es, tenemos el ejemplo de un gato, ujú, lo metemos en una caja de cartón y tapamos la caja, ¿verdad? En el sí. presente. Lo que pasa es que este gato, vamos a meter un elemento radiactivo o un veneno o lo que sea dentro de la caja eh, y no sabemos si el gato se va a morir o va a estar vivo. Si él se va a comer este elemento radiactivo porque lo metemos dentro de una comida o lo que sea. Entonces, cuando está dentro de la caja, metemos el elemento, digamos, radiactivo y no sabemos si el gato dentro de la caja está vivo o muerto. Solo vamos a saber si el gato está vivo o muerto hasta que abrimos la caja y vemos dentro de la caja para ver si el gato sobrevivió o no, Ujú, ¿verdad? Y hay que dejar pasar un tiempo y hay que observar la caja para manifestar la realidad, ujú, para saber si está vivo o muerto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el gato, no sabemos si es opción A o opción B. claro. Aquí yo lo he puesto en nuestro diagrama de información. En el tiempo cero, en nuestro presente, está el gato vivo, gato V, en tiempo cero. Ujú, Y existe también la configuración, la información del gato muerto en T0. ujú, 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 ujú. Ambas configuraciones existen en el mundo cuántico, en el espacio presente, pero no sabemos qué va a resultar. Entonces, Diana,
Te quiero preguntar, A ver. empezamos a observar y ¿qué piensas que va a pasar? ¿El gato va a salir vivo o muerto? Uh, eh, No, a observar. Dices, sí, es como 50-50 en realidad. Es como, ¿qué piensas que va a estar cuando ¿tú crees observamos que, y pasa? tú crees que puede ser que estemos, que podamos, ¿cómo se dice, manipular el resultado por lo que vayamos a querer o no? No sé por si va por ahí la cosa. Eh, sí, sí, de hecho es un punto interesante. Em, O sea, sí y yo no. pensaría que si le hemos puesto un veneno y lo hemos encerrado, hay una alta probabilidad de que el gatito eh, no tenga un buen fin, o sea, que tenga Ajá, un desenlace, mm, ¿cómo se dice? Triste. claro, Pero no es seguro. Tal vez claro. no muere, tal vez es inmune, tal vez no le afecta, no sé por qué, o tal vez sí le afecta, pero no muere. Pero a priori, si hemos Ujú, puesto un veneno, sí podría pasar algo. claro, es un excelente punto. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar un poco. Eh, Empezamos a observar el mundo en tiempo cero, se empieza a manifestar la realidad y abrimos el cajón, vemos adentro y bueno, en esta realidad, en este mundo, el gatito se muere, murió. Ya. Pero en realidad, em, en términos de estadística, el resultado puede ser 50-50. O sea, siempre en el mundo cuántico es 50-50. Si hablamos como de la pureza matemática de los Ujú, resultados, siempre hay uno u otro. ujú, Pero como dices, Diana, nuestra conciencia y nuestras intenciones pueden tener alguna afectación en el resultado, ¿verdad? ujú. Como dices, si tienes una intuición de que, bueno, el gato probablemente se va a morir a priori y hay muchas personas que están pensando, bueno, el gato va a morir, Ya. eso puede afectar un poco la realidad, donde la probabilidad y la estadística se va girando un poco hacia gato MT0, que cuando ya observamos se manifiesta en el gato muerto. Pero aquí es donde empezamos a ver cómo la conciencia puede tener ciertas afectaciones en esta estadística 50-50. Ujú, ujú, Pero nada nos asegura, también podemos pensar eso y puede salir el otro resultado, ujú, ujú, puede salir el gato vivo. ujú. Sí. Entonces, bueno, ese es como el ejemplo del gato Schrödinger. Eh, es un, es un ejemplo divertido, ¿verdad? Para pensar un poco. Em, Eso que tiene que ver, hay otro experimento más científico que le llamamos el experimento de doble rendija y es un experimento que hemos realizado y que no entendemos muy bien por qué sucede las cosas así. Pero bueno, el experimento de doble rendija, ¿qué es? Es que tenemos una pistola de electrones que Ujú, dispara electrones em, en línea recta, digamos, y aquí tenemos a la mitad del camino una pared con dos rendijas y a la hora, vamos a enfocarnos en el lado derecho, a la hora de disparar los electrones, ujú, cuando estamos observando el experimento, ujú, vemos que los electrones se comportan como proyectiles, como bolas de billardo, digamos, como ujú, materia física, y cuando pasa por las rendijas, ujú, viajan en una dirección directa y cuando llegan a chocar ujú, a la pared al final, bueno, ellos dejan, bueno, es esa trazabilidad, digamos, esta pintura de que ellos han viajado en línea recta, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí a sí. la derecha, que pasan por la rendija y van directo. Y así en el mundo físico podemos ver esto que sucede. Digamos, tiramos una bola de fútbol y va recto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hemos hecho este mismo experimento sin observación, sin, eh, lo tenemos aislado en un cuarto oscuro, sin luz, sin personas, corremos el Ujú, experimento
y lo que obtenemos es el resultado a la izquierda. Sin alguien que esté consciente o un observador que esté consciente viendo el experimento, esas partículas de materia dejan de comportarse como materia y toman la forma de ondas. O Ujú, sea, se mueven de la materia a la ujú. energía. Solo porque ellos quieren, no entendemos muy bien por qué, pero se empiezan a comportar como ondas. Y cuando pasan las ondas por las rendijas, ellos crean esos efectos como cuando dejas caer una gota de agua en el agua, en una gota de agua en un mar, digamos. Sí, Entonces, unas ondas expansivas, como una... exacto. Qué interesante Entonces, por... Ajá, ajá, wow. ¿Y de cuándo data? ¿Sabes de cuándo data este experimento, más o menos? a mí se me olvidó el año que lo hicieron, pero es reciente. Es reciente, Creo ok. que sí, como en los últimos 30 años fue que hicieron ese experimento y lo pueden buscar en línea, ¿verdad? Se llama experimento del doble rendija. Y es la primera vez que en el mundo, en la física, podemos ver que la conciencia o el observador tiene una afectación Es en la que física. sí, es que ahí parecería, claro, parecería que hemos puesto al observar una expectativa en el recorrido, porque como que a nuestro ojo humano le parecería más lógico que siguiese recto y se chocase contra la pared por un tema de expectativa lógica que pensaríamos, a lo mejor. Entonces hemos hecho que vayan Ujú. recto y se choquen con la pared, pero a lo mejor hemos puesto con nuestra mirada la expectativa de lo que va a hacer esa partícula antes de que lo haga Exacto, y hemos sí. afectado su recorrido. Claro, y si volvemos a pensar en todas las configuraciones del universo y la información infinita, a la hora de que no ponemos expectativa en las partículas, ellos pueden tomar muchos aspectos, pueden estar como la onda en muchos planos, desde el 0 al 3 al 180. Yo estoy aquí o acá o acá, estadísticamente estoy en todas partes y cuando yo choco con la pared, tengo esta pintura de las ondas al final, es ese patrón o frecuencia diferente, porque Que no estoy en sabemos a todo qué lado responde. y exacto, No sabemos a qué responde, porque el primero exacto. respondería por intuición, podría ser por nuestra percepción, pero el segundo, ¿por qué se mueve así? ¿Cuál es la razón por la que se mueve en expansión en ondas? Tampoco Ujú. sabemos, ¿no? No, no sabemos. Mm, Podemos explicar las ondas, podemos explicar las frecuencias, pero no podemos explicar por qué la partícula decide tomar esa forma. claro, ¿por qué decide tomar esa forma? Sí, o por qué. Entonces, em, eso es lo que hemos hablado un poco antes, ¿verdad? De la materialización de las cosas, ¿verdad? Está la información uno ante uno y Ujú, vemos, ujú, y ujú, ujú. vemos materia, los átomos como materia. Aquí es la información que no vemos, ¿verdad? Porque las cosas se comportan, es información que no tenemos acceso. Aquí podemos pensar un poco el mundo cuántico, información infinita Sí. en TX. Ujú. Entonces, aquí yo separo ese experimento en dos lados. El lado derecho es que las partículas, los electrones, se comportan como proyectiles, Ujú. materia, y el lado izquierdo, las partículas se comportan como ondas, que es energía. Entonces, de un lado energía, otro lado es materia. Mm. Y aquí vamos a entrar en una ecuación muy famosa de un científico, no sé, Mm. Diana, ¿sabes cuál es? Un lado es Este, energía, otro es materia. Einstein, sí, Ajá, al exacto, cuadrado, ¿no? exacto. E2, Entramos aquí. EMC2. Mm, Esta formulación, de un lado, bueno, tenemos el mismo mundo, de un lado sí. tenemos un mundo energético, otro lado tenemos un mundo material, y hay Mm, una equivalencia, hay un espectro que no sabemos, ¿verdad? Esa ecuación la formuló Albert Einstein para sí, explicar un poco esto. Él sí entendía sí, esto, pero bueno, es un poco, hemos durado una hora hablando de todo esto, pero él lo puso en una fórmula y era un genio y es algo muy sencillo, pero bueno, detrás sí. de esto hay toda una cosa cuántica, ¿verdad? Guau. Em,
Yo creo que en algún Sí. momento hablamos, Diana, bueno, que en temas de conciencia, qué es lo que no Mm, estudiamos, qué es lo que no sabemos. sí, sí, Nosotros podemos entender muy bien energía y ondas, lo sí. entendemos muy bien científicamente, también entendemos materia del otro Ujú, lado, ujú. entendemos también aquí la variable luz, que es c al cuadrado, pero ¿qué es lo que no entendemos muy bien? ¿Qué es lo que no hemos estudiado muy bien? Eh, la zona cuántica eh, no tendrá que ver con la materia oscura o antimateria, todo esto no, no tiene nada que ver. Sí, es esto. Lo que no hemos estudiado es el igual. El igual es Ah, ajá. el quiebre, Ujú, esa ujú, transición, porque hay una equivalencia, ¿verdad? La mm, energía ujú, equivale a la materia ujú, por la velocidad de la luz al cuadrado, pero no hemos estudiado suficientemente la equivalencia. O sea, en este plano, ¿en qué momento se convierte la energía en materia y materia decide convertirse en energía? ujú. ¿Qué es esto? En el experimento a la mitad, digamos que la equivalencia está a la mitad Sí. y lo que puede afectar la equivalencia es la misma conciencia. Digamos que la equivalencia es la zona cuántica, donde de un lado está la energía, otro lado la materia, y cuando observamos en esta zona cuántica, no sé, tenemos diferentes resultados. Ujú, 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 Pero ujú, esa zona cuántica es donde están todas las realidades y donde, digamos, están las configuraciones potenciales, ujú, pero no sabemos, ¿verdad? No hemos estudiado eso ujú. suficiente. ¿Cuál es el espacio directo que corta la realidad entre Claro. energía y materia? Ujú. Que de hecho la materia es la parte de lo que se sabe. Bueno, cuando fui a la visita al CERN lo decían, ¿no? Creo que es como un 5% de todo lo que compone el tejido eh, del universo. Ujú, O sea que el igual y la energía serían como las grandes incógnitas. ujú. Y ese cinco Claro, por ciento la materia, que es lo poquito que sabemos, que, que más o menos de lo que más se sabe, quiero decir, porque también hay mucho, pero no. claro. Y en eso estamos limitados porque todos nuestros experimentos y nuestra ciencia, nuestras formulaciones matemáticas están en el mundo material. Y el mundo material en realidad es, como dices, es muy pequeño. Ujú, Puede haber un montón de información o conocimiento fuera de este mundo material que no tenemos acceso simplemente porque solo podemos interpretar el mundo material ujú, y nos cuesta mucho poner un experimento ujú, fuera de la conciencia, fuera de lo material. Es muy ujú, difícil observar eso, pero estamos llegando a eso. Estamos tratando de traspasar esos límites, ¿verdad? De conciencia, de cómo podemos hacer experimentos fuera de lo material. ujú, Entonces, en resumen, ujú, eh, ¿cómo podemos traer todas esas ideas cuánticas y de intuición eh, en un ejemplo, digamos? Aquí tenemos un grupo de personas en el mundo y ellos están dentro de ese circulito en el mundo físico material, como decíamos, el M, y tenemos tiempo uno, 2 y 3, pero puede resultar que estas personas, al desarrollar su conciencia, su superconciencia o su espiritualidad, ellos pueden alcanzar fuera del mundo físico esta información cósmica, ujú, que esta información cósmica no está limitada por tiempo, que es la barrita en amarillo. ujú, Y eso podemos pensar en un ejemplo real. A veces cuando estamos en parejas, eh, empezamos a crear lazos intuitivos y podemos a veces sentir o recibir mensajes de nuestras parejas. A veces ellos se van de viaje y están pasando un mal momento y yo estoy en el otro lado del mundo y yo siento que algo está mal. Uy, mi pareja, algo está mal, simplemente lo siento. Llamo y dicho y hecho, algo está pasando. O esa persona tuvo un pensamiento y me lo transmite a mí. claro. Em,
esta Ujú, información puede viajar ujú, en ujú, estos planos eh, que están fuera de nuestro mundo físico, ¿verdad? Que es lo que llamamos intuición. Entonces, este plano amarillo, yo lo llamo plano de intuición, por decirlo así. Una persona que no desarrolla mucho su lado espiritual, tal vez no alcanza ujú. salir y recibir esa información y está limitado, como hemos dicho en las últimas charlas, por ansiedad, estrés, miedo, no Sí. tiene tiempo, ¿verdad? O desconocimiento. Yo pienso que si no sabes que eso es posible, porque a lo mejor espiritualmente no estás, digamos, o a un nivel de conciencia que tú ya te estés planteando esa posibilidad, como dentro de tu pensamiento o sistema de pensamiento no existe la posibilidad o la creencia de que eso es posible, no vas a estar, digamos, proyectándote hacia esa conexión, tal vez. Exacto, Eh, Eso tiene que ver con el entanglement también, ¿no? La conexión eh, entre partículas, pero si lo llevamos a las personas, pues a lo mejor ujú, personas que tras una interacción entre ellas estén siempre conectadas y por eso, aunque estén lejos, tienen una intuición y por eso la llaman, pero porque están de alguna forma conectadas en un campo de pensamiento, en un campo de conciencia y se afectan muchas veces inconscientemente. Pues de repente pienso en claro, ella y la llamo. O estoy preocupada y creo que ha pasado algo y ha pasado y la llamo y ha pasado efectivamente algo. Entonces, bueno, estamos ahí conectados, ¿no? Ujú. Es interesantísimo todo esto. claro, Y no sabemos todavía cómo funciona, ¿verdad? claro. Y lo que estoy demostrando aquí es un puente que yo llamo un puente de intuición, pero pueden haber otros puentes en donde todos realmente estamos conectados, que es el entanglement o el string theory, ¿verdad? Que en realidad todos estamos conectados y estamos conectados con una superconciencia, lo que llamamos el tercer ojo o nuestra conciencia espiritual, Ujú, pero ujú, podemos comunicarnos a ujú, ujú. través de esos canales. Sí. Todos los tenemos o tenemos el potencial Ujú, de, total. de adaptarnos a esa frecuencia, es como una frecuencia, Es una pero frecuencia. hay que trabajarlo también. Ujú. Es así. Ujú. Y bueno, algo que quiero exponer aquí es el hombre aquí al lado derecho. Sí. Este hombre, digamos que no está conectado con el resto en la frecuencia de la intuición o lo que sea, Ya. pero este hombre está conectado a un canal, una frecuencia, yo le llamo I omega en TZ, Ujú. donde en este campo viven espíritus o Ya. guías espirituales, Ok. ¿verdad? Entonces aquí yo he puesto un medio fantasma, puede ser un ser querido, puede ser alguien del pasado, Ujú, alguien influyente. Jesús, a través de ujú, lecturas que yo ujú. percibo en el mundo, él está tal vez presente, en algunas personas, ¿verdad? Y esos espíritus, de alguna manera, también tienen accesos en otros planos, porque aquí vemos una imagen en una dimensión, pero el tiempo y la información están en tres dimensiones, puede estar en diferentes lugares. Este fantasma puede tener información del pasado, hace 1000 años, o incluso puede tener información del futuro, como hemos hablado antes. Claro. Entonces, en este canal, esta persona puede hablar o puede intuir o puede comunicarse un poco con el espíritu está conectado con otro tipo de información. Y bueno, ese canal es diferente a los otros canales, pero Claro. esta persona se puede conectar aquí. Ujú, ujú, Y ujú. aquí es donde hablamos un poco de los medios, de personas sacerdotes que tienen alguna afinidad a un campo espiritual y simplemente podemos pensar que ese campo espiritual es un plano o es simplemente un canal de los muchos canales que existen, ¿verdad? Sí, porque esa línea amarilla eh, sería, como has dicho tú, porque a lo mejor no entendí bien, el tiempo o la dimensión del tiempo. Ujú. Sí, es Entonces tal información. vez, claro, entonces Ajá. tal vez esa personita, ese espíritu, que no tiene una densidad como la nuestra, que no está en una tercera dimensión, pero sí está en una dimensión superior, tal vez, no superior, en la cuarta, por ejemplo, la del tiempo, donde alcanza a ver las potencialidades y ve si nos dirigimos hacia aquí pasa una cosa, si nos dirigimos hacia ella pasa otra y nos puede advertir de ciertos eventos o aconsejar o ayudar a cambiar el rumbo de nuestra inercia presente, por ejemplo, ¿no? Claro, Sería algo sí, así.
exacto, Ujú, sí. Y como dices, Diana, esta línea de tiempo en amarillo, digamos, puede ser la intuición en el presente ujú, o, bueno, el tiempo en el mundo presente, el ritmo de la manifestación de la materia y tiempo ahora. ujú. Pero como dices, la persona, el fantasma o el ser superior puede ver, está desconectado a esa línea de tiempo. Él puede ver muchas líneas de tiempo Ajá. y puede recibir información de diferentes lugares. Exactamente. Y el muñequito, el personajito que está con la línea verde conectado al, al fantasmita, al espíritu, sería que está en otra dial de frecuencia, por su propia conciencia y frecuencia, ¿verdad? Que alcanza a Ujú, conectar con ese ser. Y si los otros personajes que no están todavía conectados con esa frecuencia verde, ¿no? Trabajan mediante el entendimiento, mediante la práctica personal y se consiguen modificar su frecuencia para alcanzar la frecuencia verde, ellos también van a poder entonces recibir esa comunicación o interacción con el guía eh, eh, que está en otro plano. claro, Ujú, exactamente. Y es eso, hay ciertas personas que naturalmente, sin querer queriendo, como decimos aquí en Costa Rica, ya están conectados con esa frecuencia sí. o ya nacen con esa frecuencia, ¿verdad? Ujú, ujú. Podemos hablar de los niños. A veces cuando ellos nacen, ellos tienen recuerdos de sus vidas pasadas o ellos pueden ver Claro, fantasmas y ellos dicen, mami, aquí hay un fantasma o quién es esta sí. persona que está a la par de nosotros y O describen a la abuela. los amigos Ajá, imaginarios de toda la vida sí, de los niños. Ujú, es lo mismo. Y ellos ujú, ya vienen con esa frecuencia unificada, digamos. Em, y bueno, son frecuencias también. Existen frecuencias en los sueños, ¿verdad? Y yo quiero dar un ejemplo rápido, pero yo te había explicado, Diana, que mi mamá a veces, ella tiene como imágenes abstractas de eventos que van a suceder ujú, y ella hace como un año o dos hubo un accidente en España donde chocaron unos trenes en España y lastimosamente fallecieron unas personas, pero ella unas semanas antes de que eso ocurriera, ella vio como ese choque de trenes. Ella no sabía dónde era, pero por el paisaje que era un poco ujú, seco entre montañas y eso, ella le pareció, y por la tecnología ella dice, bueno, creo que hubo un choque de trenes y me parecía que era como en algún lugar en Europa. Pero ujú, fue como un pensamiento así, y como hemos dicho, esa información, como no está limitada al tiempo, ujú, puede ujú. existir ya, la potencialidad ya está. Claro. Eh, Ujú, El sueño es un tipo de frecuencia, es un canal, digamos amarillo, la información cae ahí, la recibimos, nos despertamos en el mundo físico, recordamos ujú, esto ujú, ujú. y bueno, puede suceder y hay personas que tienen esta afinidad a esas cosas, ¿verdad? Totalmente. No podemos medir esto científicamente, pero No, pero yo creo que justamente este campo, si ahora se estudia más a fondo, yo creo que puede propulsarnos hacia adelante en el conocimiento, ¿sabes? Porque hasta ahora era un poco tabú, la gente no habla mucho de esto o no hablaba mucho de esto. Había, date cuenta que antes en el pasado a los psíquicos se los quemaba, o sea, ujú, literalmente, ¿no? Entonces, estos dones no siempre han sido bien vistos, asustaban, porque claro, ¿qué pasa? Que nos hacen conocedores de mucho conocimiento, conocedores de muchas cosas. Y entonces, claro, pero si perdemos el miedo a todo eso y podemos aprender a utilizarlo para el bien, para potenciar nuestro, va a ser redundante, su potencial humano, pues yo creo que tenemos muchas cosas que ganar ahí. Pero se tiene sí, que estudiar. Ahora mismo la ciencia no le pone el foco ahí. Lo, pero si la ciencia se junta con eso, con esas personas que tienen esos dones, eh, y con esas personas que ya vienen trayendo estos dones y ya están hoy en día, tú y yo lo sabemos, dando a conocer maneras de todos poder llegar a ellos y poder desarrollarlos, porque están todos, está en el diseño original ujú, humano, no está afuera, pues eso también nos puede ayudar a nosotros a comprender, eh, de repente saber que tu ser querido no se fue, no es que murió, es que está y existe de otra manera en otro lugar. Bueno, eso tal vez me cambia la forma de pensar el mundo y me quita un dolor
de ausencia que tal vez no es una ausencia verdadera, sino una transformación. Bueno, muchas cosas que nos ayudarían como personas a ver la vida de otra forma también. Ujú, exactamente. Y yo creo que los científicos ya estamos llegando a ese punto de aceptación, porque ya realmente estamos llegando a los límites de la ciencia, digamos, en términos de materia. Realmente, si queremos empujar las barreras de tecnología, las barreras de la física cuántica, la física, tenemos que empezar a manipular y entender más todos estos campos que no entendemos. Y Lo antes, como invisible. dices, era lo invisible, era Ujú, tabú hablar de cosas fuera del mundo físico. Si no lo ujú. podemos medir, decimos que no existe, es tabú. Pero ahora nos estamos interesando mucho y, de hecho, sabemos que los gobiernos, realmente los científicos más buenos y más interesantes, digamos, están trabajando en agencias secretas en Estados Unidos, en la CIA, en China, en Rusia, en el KGB. eh, Están experimentando todo esto, los campos magnéticos, La visión remote view, remota, la visión eso te iba a remota. decir, la visión remota. Sí, 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 sí. Total, eso sí que. Ujú. Entonces, ellos nos hacen creer que no les importa, pero en realidad ellos están muy interesados en esas Mm, cosas. sí, yo me atrevo a decir que a ellos no les interesa que lo sepamos. No les interesa que la También. población pueda tener autonomía en esas cosas y en esos ámbitos, porque podríamos nosotros descubrir muchas cosas que no quieren que descubramos. Pues no les Ujú. interesa que descubramos nuestro potencial humano interdimensional. Pero bueno, ahí estamos. Claro, tenemos mucho poder y mucha potencia. Ujú. Em, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, 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 llevamos un sí, tiempo. sí, vamos a seguir, Ok, es interesantísimo. O ok. sea, ajá. Y exactamente, esto es una buena transición, Diana. Como dices, tal vez hay mucho conocimiento y muy poderoso que podemos acceder, pero a los gobiernos no les sirve que nosotros tengamos acceso a estos puentes. De hecho, mi teoría es Ujú. que ellos nos quieren como el hombrecito aquí, con el Claro. palito pequeño, Así es, eh, y nos así mismo. condicionan y nos estresan con esos temas Ujú, de ujú. dinero, de tiempo, de trabajo, con la media, nos asustan para reducir esa conectividad al conocimiento cósmico. Así estamos limitados, no entendemos el potencial. Tenemos mucho potencial, mucho poder, que si todo lo descubrimos a la misma vez, cambiamos las estructuras de todo y amenazamos las estructuras de poder que existen hoy en día. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay algunos investigadores, autores, periodistas eh, reconocidos, ufólogos, dentro de todo tipo de ámbitos, que hablan también de cúpulas militares, que hablan de lo que en inglés, en Estados Unidos, han denominado the shadow governments, que realmente irían incluso más allá de los gobiernos, estarían como, digamos, como serían personas que Ujú, están en el background, ¿no? Que no muestran, que no se muestran. E incluso muchas veces, sí, los gobiernos, muchos saben, pero incluso miembros de los gobiernos, muchas veces son ellos mismos ese señorcito de la ujú. Cortito rayita aquí. cortito, ¿sabes? Entonces, claro, porque no interesa, no interesa porque ya nos controlan y una población se controla así, ¿no? Mediante el miedo, mediante... En cambio, si desarrollamos nuestro potencial multidimensional y empezamos a estar conectados entre todos y a unificar a unirnos y a no tener miedo, porque entendemos, estamos en contacto con todo lo que es posible y podemos decidir desde su lugar cómo vivir nuestra vida, no estamos ya condicionados y ya no somos controlables. Y eso no les interesa. Pero estamos saliendo de ahí porque también se están dando, no sé si hablaremos de esto con las frecuencias Schumann, bueno, hay toda una serie de sucesos en el planeta ahora mismo pasando también que están permitiendo que esas membranitas se achiquen y podamos estar más conectados entre planos. Entonces, de alguna forma, automáticamente o naturalmente, por los procesos cósmicos, se están elevando las frecuencias de la Tierra y también estamos pudiendo acceder cada vez más personas a estos planos. Ujú, Entonces, va a haber un momento dado en que todos vayamos a poder tener al alcance esta información. ujú. Claro, y como dices, tal vez estamos entrando a una época
de conciencia global de la humanidad, Ujú. donde estamos empezando a crecer este entendimiento, las rayitas, ¿verdad? Muchos tenemos unas rayitas cortas, pero al seguir hablando y concientizando de esto, podemos todos empezar a acceder a información y hablar un mismo lenguaje, ¿verdad? Ujú. Eh, Sí, y yo creo que estamos entrando en esa etapa. Y, total. estamos en- y, y puede ser a pura necesidad, porque incluso, como hemos dicho, Diana, vamos a llegar a un punto de inflexión donde o evolucionamos o nos Ujú. destruimos. Y puede Claro, ser que esa conciencia es como una obligación, porque si ujú, no lo ujú. desarrollamos, nos exterminamos. Entonces Totalmente, es que es eso, sí, puede, sí. puede ser que el despertar de la humanidad es Ujú. una La- información obligatoria del futuro que nos Ujú. está preparando para ascender, porque sin eso no vamos a lograr. Es un puntazo. Una información del Sí, futuro que nos está preparando para ascender, así es. Sí, sí. sí. Mm. Entonces, bueno, seguimos. Em, y yo creo que te puedes relacionar un poco con esto, Diana. Hablamos de civilizaciones antiguas y aquí yo muestro un poco de cosas de Egipto, ¿verdad? Tú que visitaste Egipto, ¿verdad? Hay cosas increíbles Sí. allá, Ujú, monumentos y cosas muy misteriosas que hoy en día ni siquiera los mismos egipcios entienden cómo hicieron esas ujú, cosas, esas estructuras. Y vemos tecnología que no está adecuada para el tiempo, que nosotros en nuestra mente de hoy decimos, no entendemos cómo ellos cortaron esas piedras tan ujú. perfectamente y las geométricamente las pusieron para alinear, o sea, es algo súper complicado y hoy en día a nosotros nos cuesta y somos súper humanos, sí, y estas personas usaban taparrabos, o Sí, 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 manteles y sí. Y sí, así es. Y además las conectaban con las estrellas. O sea, que ellos tenían además como un conocimiento vinculado con el todo, con el cosmos, cosa que nosotros hemos perdido. Nos hemos desconectado claro, de aquello también. Y ellos lo tenían muy presente en toda su arquitectura, en todo su... Ujú. y eso mismo me atrevo a decir, que nosotros subestimamos las civilizaciones antiguas. Pensamos que eran muy primitivos, pero a ratos ellos, como tenían más tiempo y más, digamos, apertura espiritual, Ujú. ellos tal vez tenían más conexión a esos planos, Mm, inteligencia cósmica, y tenían más bien tecnología más avanzada de lo que nosotros tenemos ahora. totalmente. Y Mm, vemos cosas extrañas en ciertas piedras en diferentes lugares. Esta piedra en Turquía, por ejemplo, vemos que está cortada como si fuera con una sierra. Em, es algo muy fino, ¿verdad? Hoy en día ocuparíamos una sierra de punta diamante para hacer esos cortes sí, y con una maquinaria, con una potencia muy alta. No sabemos cómo hace 3.000, 4.000 años ellos hicieron sí. esos cortes tan finos y Mm, tan perfectos. No nos podemos imaginar una tecnología que ellos tuviesen. Puede ser un láser, puede ser una sierra de agua que la ujú. controlaban con ondas de sonidos, de Ya, frecuencias de sonidos. También increíble. vemos huecos, también como si fuera como con un taladro Sí. en las piedras, en algunas piedras de Egipto, ¿verdad? Donde vemos los cortes microscópicamente, son como círculos y van haciendo cortes en la piedra y de repente se detienen y ahí queda la evidencia de que ahí se detuvo, que Ujú, alguien le estaba haciendo el trabajo y ahí lo dejaron. ujú, ujú. Y es granito, es súper fuerte, el corte es muy fino y igual hoy en día no entendemos cómo lo estaban haciendo. Es alucinante. Ujú. Y finalmente aquí tengo una pieza que recuperaron de la cama del mar, digamos, del océano. Eso es como una famosa, digamos, computadora primitiva. Digamos, encontraron estas piezas que los científicos no entendían qué era exactamente, si era una pieza de Ujú. un barco o qué, pero luego ellos descubrieron que era como una máquina con cierta configuración que hacían cálculos. Mm, Cálculos de las estrellas, ¿verdad? A la hora de mm. ir navegando en el mar. Entonces, existían civilizaciones que navegaban el mar y ellos mismos tenían computadores en los barcos que hacían cálculos con las estrellas y cosas. Y tecnología súper avanzada que es como un tipo de GPS, tal vez ellos tenían Ajá. su GPS Sí.
en piedra o Mm, que iban guiando en el mar. Y claro. nosotros no sabemos cómo ellos tenían acceso a esa información, pero ahí lo tenían. Y eso es como los restos de Mm, esa computadora antigua, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy interesante. mm, mm. No, Em, no, no, es increíble, la verdad. Y sí, pensar que y era miles de años atrás, ¿eh? sí, y no sabemos qué tecnología había antes. Incluso dicen que las pirámides em, se usaron como un portal de despegue para que naves espaciales aterrizaran en la Tierra o que nosotros pudiéramos mandar energía de la Tierra hacia los cosmos, que Bueno, de alguna manera se especula eso, ¿verdad? eso sí, no es el propósito de esta charla, ni mucho menos, pero yo en el material que estoy preparando, que yo creo que lo empecé en noviembre de 2025 y yo creo que tal vez verá la luz en 2027. Yo he tenido alguna experiencia desde ese lugar y sí creo profundamente que nos conectan con regiones, creo que son como puntos de anclaje donde conectan con información y con lugares en las estrellas, en regiones del cosmos, y, y que permiten como si fuera una antena, como si esas pirámides fueran una antena, una caja de resonancia, una antena que genera ese portal y nos conecta con esa información, porque yo he tenido experiencia desde la cámara del rey en Egipto, en conexión con Orión, y tengo otro muy buen amigo que es investigador de la conciencia y del fenómeno de contacto, que también tuvo una experiencia física, es decir, física, estaba físicamente dentro de la Gran Pirámide, cuando también tuvo una experiencia de proyección de conciencia. Pero claro, y luego, por ejemplo, si se trabajan prácticas de sonido dentro de la pirámide, también esas prácticas de sonido tienen, la pirámide funciona como un amplificador Ujú. y se pueden escuchar sonidos que a priori es toda una cuestión muy misteriosa, entonces yo sí pienso que eran máquinas. Pero claro, esto es algo que, Ujú. que es difícil de comprender, pero yo pienso que funcionaban como especie de máquinas de conciencia que nos permiten conectar más fácilmente con un portal a información o a lugares, pero desde la conciencia. Uno no tiene que estar viajando con el cuerpo físico a los lugares. No es que yo conecto con Orión porque soy transportado físicamente. Eso no sucede así. En mi experiencia no me ha sucedido así a mí y a este amigo que se llama Ricardo tampoco. Entonces yo pienso que sí, que hay mucho de eso, que eran grandes tecnologías que todavía no sabemos cómo se usaban ni para qué. Mm. Claro, y yo siento que cada año descubrimos más cosas acerca de las pirámides que nos asustan y nos dejan como en shock, en wow, Mm. porque es esto mismo, al principio era la geometría, luego las estrellas, luego Ujú. como dices, la estructura adentro de las cámaras amplifica sonidos y bueno, esa amplificación puede generar energía o poder, baterías. La frecuencia la modifica también o la amplifica. Claro, incluso si tu cerebro eh, trabaja en una frecuencia y entras en la pirámide y la pirámide amplifica el campo magnético, como te decía, el campo magnético y eléctrico están juntos, incrementamos o subimos la frecuencia, entonces ahora estamos conectados, ¿verdad? Ujú, O tenemos ujú, más ujú. apertura a esas frecuencias, ¿verdad? Entonces podemos crear estructuras de frecuencias, como dices, donde está la información o hay Ahí información. está. Ajá. Ujú, Bueno, ujú, ujú. seguimos. Pero es importante decir también con todo esto que lo que estamos diciendo aquí tú y yo son cosas basadas en nuestra percepción y experiencia propia, que tampoco son certezas, o sea, son cosas que hemos Ujú. experimentado, pero no entendemos tampoco cómo han sucedido y por qué. O sea, ¿sabes? Nos han pasado, las hemos vivido, pero hasta ahí, quiero decir, no hemos sido completamente conscientes de provocarlas o de vivirlas, simplemente las hemos vivido, han sido vivencias y eso es muy interesante también como punto, ¿no? Claro. Sí que la misma vivencia o experiencia puede ser el mismo experimento. Es algo raro, como tal vez como postular eso, pero em,
En inglés lo dice mucho como life is the trip, como, o sea, todo es como muy así, bueno, nuestra vivencia, la experiencia es la Ujú, manifestación de esos experimentos, ¿verdad? ujú. Que, que no tenemos máquinas, pero nosotros mismos somos una máquina. Somos una Em, máquina. entonces, ¿quién nos dice que no es cierto si lo vivimos, si lo entendemos, y lo sentimos, ¿verdad? Em, Ese es un punto aparte, em, y no voy a profundizar mucho en esto, pero em, hablando de esa grieta, bueno, ese espacio cuántico entre energía y materia, cada vez queremos descubrir más qué es eso, qué es ese espacio cuántico, qué es esa igualdad. Ujú, ujú, Queremos descubrir en qué momento la partícula se vuelve energía y materia. Y aquí ujú. es donde mucha gente le da miedo, porque al explorar esto, no sabemos qué sucede aquí. Podemos abrir un hoyo negro en el mundo y nos absorbemos el mundo en un hoyo negro Sí. y el CERN, y vemos muchas de esas protestas en Suiza donde las personas van fuera de CERN y dicen, no queremos un hoyo negro, nos vamos a morir aquí. Es muy importante. Es Y conciencia. No sabemos qué estamos haciendo. Hubo una exacto, concentración pública el 18 de mayo para la construcción del nuevo acelerador de hadrones, que va a ser de no sé cuántos kilómetros. No sé si 100 o un poquito menos, pero de muchos, muchos kilómetros. Ahora es de 27. Claro, estamos jugando con partículas a reventarlas, a chocarlas, pero ¿cuáles son las consecuencias? No las sabemos. Queremos descubrir. exacto. Y si la descubrimos, y lo que pasa que cuando no hace esto es que nos absorbemos, ¿no? Y desaparecemos. Claro. Da mucho miedo, sí, porque es que no sabemos qué puede suceder. Podemos Ujú, abrir un mini hoyo negro donde se ujú. empieza a absorber la materia y el hoyo se hace así, ¿verdad? Eh, ¿quién dice que no? Dice que no. Los mismos científicos dicen, hay una probabilidad que eso pueda suceder. Es muy pequeña, es 0.0001, pero queremos descubrirlo. O sea, nos vamos a arriesgar y creo que dejamos a la libre, ¿verdad? Esto sin concientizar. Sí, luego tengo un apunte con respecto a eso, pero lo podemos dejar para al final de la conversación, lo voy a Ajá. apuntar aquí. Sí, entonces, rápidamente, eh, el CERN, como tal vez algunos no saben, es un acelerador de partículas gigantesco en Suiza, donde está Diana ahora. Y es un experimento muy interesante. Es una máquina gigantesca de kilómetros así de diámetro y por dentro, bueno, ese círculo se ve así como en la foto del medio. Hay unos campos magnéticos, aceleran las partículas a la velocidad de la luz. Es algo increíble. Y nosotros por mucho tiempo pensamos que las partículas más pequeñas del universo, bueno, era el átomo primero, pero luego vimos que el átomo se constituye en protones, neutrones y electrones, que aquí en el diagrama tenemos rojo, azul y amarillo. Y bueno, no hemos encontrado partículas más pequeñas que eso del protón, o en ese entonces no, no lo sabíamos, pero siempre queremos investigar más y teníamos una intuición de que podemos profundizar más, siempre podemos profundizar más. Entonces, bueno, creamos el CERN, chocamos las partículas, los protones, ¿y qué fue lo que descubrimos? Bueno, hay eh, subpartículas cuánticas que le llamamos quarks, Ujú, que constituyen, son mini, mini, mini partículas, o sea, más pequeñas aún, que constituyen el protón y el neutrón, que era un circulito. Y a este nivel, a este tamaño, esas partículas las podemos observar por muy poco tiempo, o sea, las vemos cuando chocan, ujú, pero luego sí. se vuelven a unificar y se liberan como energía y desaparecen y no las vemos. Pero en un espacio muy pequeño, en una ventana, Ujú. vemos que son partículas, pero se comportan como ondas. Mm. Entonces, aquí es donde ya empezamos a llegar a ese espacio cuántico, donde vemos la transferencia entre un estado de ondas o energía o materia, ¿verdad? En esos quarks, Ujú. en partículas Sí. subatómicas. Em, es lo que yo estaba diciendo aquí, ¿verdad? Lo que estamos experimentando con CERN Sí. y en las fuerzas nucleares estamos explorando esta zona cuántica donde las cosas
comportan como energía, materia, y aquí están los quarks. Hemos encontrado 6 quarks. Se llama Up, Down, Charm, Strange, Top, Bottom. Ujú, Y es lo ujú. más pequeño, pero estoy seguro que si seguimos experimentando, vamos a ver que estos quarks tienen más partículas adentro Sí. y no sabemos el fin, en realidad. Te adelanto una cosilla. Con respecto a esto, habría, hablando de guías, ¿no? De guías de otros planos o guías multidimensionales. Y volviendo a este amigo, a este conocido que yo aprecio mucho y admiro, Ricardo, él está en contacto con unos guías que sí le han dicho y le han transmitido el mensaje de advertencia de que debemos manipular con muchísima conciencia la energía porque, porque justamente lo que has dicho tú, ¿no? No sabemos con qué estamos jugando y cuál es el resultado. Pero sí parecería que hay una partícula que ellos llaman la partícula antes de la nada. Mm, Y que esa partícula antes de la nada estaría profundamente vinculada con, con nuestro centro cardíaco, con nuestro plexo cardíaco, y que nos vincularía con el origen de todo también. Y que mm, esa partícula, eh, al parecer, se ha descubierto, pero no se ha divulgado, se quiere volver a experimentar, se quiere volver a ver, nos permitiría, digamos, dar un salto cuántico, dar un salto en la manipulación del espacio-tiempo y del mm, viaje y del movimiento entre el pasado, el presente, futuro y entre las diferentes dimensiones. Claro, eh, esto no se puede tomar como una certeza, son, digamos, como información que ha llegado, ciertas ujú, personas, información que se ha entregado, pero claro, ¿estamos ujú, listos como humanidad para acceder a eso sin conciencia? No. ujú. Por eso tal vez no lo descubrimos todavía, porque a lo mejor estos guías nos están ayudando, nos están advirtiendo, nos están guiando para que pongamos conciencia en todo ello, alcancemos un nivel de conciencia pacífico antes de encontrar esa tecnología que nos va a propulsar para que podamos utilizarla con conciencia y un uso pacífico que no nos autodestruya. Sí, sí, claro. Y como dices, Diana, esa información puede venir del futuro y de hecho, esos guías pueden ver en el futuro que tal vez vamos a descubrir esto con tecnología, como por ejemplo el IA. El IA lo puede descubrir, puede Ujú, hacer unas formulaciones matemáticas que nosotros no podemos eh, concientizar todavía. ujú, El IA lo descubre, pero nosotros no estamos a la altura del IA. ujú. Pero antes de llegar ahí con la tecnología, como dices, hay que elevar la conciencia para saber, ok, ¿qué vamos a hacer con esto a la hora de descubrir esto? Si nuestra biología y conciencia no está preparada para interpretar o usar esto de buena manera, porque puede ser peligroso también. Podemos, como dices, crear un hoyo negro. No sabemos qué podemos hacer con esto. No sabemos. Y ahí, como dices, puede ser que hay partículas antiguas que vienen desde el inicio del universo, el Big Bang, que es esas Ujú. partículas e información están con nosotros. No tenemos acceso a ello porque es peligroso, pero puede ser que otros seres interdimensionales como alienígenas sí tienen acceso, saben cómo usarlo. Ujú, ujú, Nosotros no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Entonces ujú. por eso no accedemos a eso. Pero lo que es muy Y interesante es que la idea de que está en nosotros esa partícula, ¿sabes? De que ujú, estamos conectados a través de esa partícula, sí, que es el origen de sí, todo, que es la conexión con todo. Entonces, eso nos unifica a todos. A mí esa, no claro. sé. Ujú, Claro, nos unifica y no sabemos si a nivel material o espiritual, ujú, ujú, pero ujú. también nos unifica con todo, no solo personas, sino Exactamente, con todo, con todo, con todo, con todo. con el aire, con animales, con las Así es, piedras, así es, con así es. rayos de luz. Mm, Y yo especulo que es cierto, porque todas esas partículas ancestrales del inicio del tiempo estaban concentradas en un punto. Y eso era como la primera partícula que cuando explotó todo y empezó el Big Bang,
Ujú, ya se empezó a crear diferentes cosas, ¿verdad? Materias y cosas, pero al principio de los tiempos todo estaba concentrado en esas partículas ujú, ujú. elementales, digamos, de base. Eh, Continuamos. Bueno, para terminar en este punto, eh, como estamos hablando de los quarks, lo que hemos descubierto al descubrir los quarks y esas partículas subatómicas, también empezamos a descubrir anti-quarks, antipartículas. Y aquí es donde hemos, en años recientes, encontrado lo que es antimateria, Mm, que es a través de la física y la teoría y esos experimentos, hemos podido ver, bueno, primero intuir que hay antimateria y con los experimentos hemos podido extraer. Es muy caro, es muy difícil contener esto, la antimateria, pero lo hemos hecho por tiempos muy pequeños. Y es muy difícil porque la antimateria, cuando toca una partícula de materia, cualquier tipo de partícula o átomo, se desintegra y libera un montón de energía. Entonces, básicamente, antimateria lo llamamos materia oscura y ujú, constituye 27% del universo. ujú, Y bueno, hemos podido inferir eh, que tiene efectos de gravitacionales, pero aquí también entramos en eh, gravedad, antigravedad, ujú, ujú. porque la gravedad está ligada a la materia. Yo sé. Pueden haber leyes de antimateria que nos permite tener una antigravedad, que aquí es donde entramos en los platillos. Hay ciertos platillos o UFOs que flotan, no tienen, no sé, un mecanismo, digamos, tienen un mecanismo antigravedad. Significa que Sí. ellos tienen accesos a esa tecnología. Em, para entrar un poco en contexto, ¿cuánta energía se libera al unificar 1 kilogramo de materia con antimateria? Bueno, Ujú, em, 1 kilogramo de uranio, de la fisión, digamos, podemos pensar una bomba nuclear o lo que sea, o un reactor nuclear, em, produce esa cantidad de energía en joules. Bueno, eso es un número ambiguo, pero para entrar en una comparación, la reacción materia-antimateria produce 2000 veces más energía que la reacción de uranio con fisión. O ujú, sea, ya la energía nuclear es muy potente y mm. podemos imaginarnos que la reacción es 2000 veces más potente que una reacción nuclear. Podemos imaginar una bomba nuclear, bueno, esta reacción, si hacemos una bomba, es 2000 veces más potente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque a estos niveles, si accedemos a esta energía y podemos manipular esta energía, tendríamos muchísimo eh, potencial y oportunidades para hacer muchas cosas, ¿verdad? Viajar en el tiempo, en el espacio y otras cosas. Ujú. Ok, y vamos a cerrar. Sí. Bueno, No tiene nada que ver con dónde ahí encajaría lo del el vacío cuántico o no es o no em, es interesante porque la zona cuántica, eso es un punto interesante. La zona cuántica que hemos hablado del gato Schrödinger o la equivalencia entre energía y materia, esa zona cuántica sigue estando en el lado material, digamos, donde las partículas pasan de un plano a otro entre energía y materia, sí, está en el plano material un poco. También existen otras cosas, otras zonas cuánticas, pero en el antimateria, ¿verdad? Hay una zona cuántica del lado antimateria antimateria, también. antimateria. Sí, porque luego están los postulados de, por ejemplo, Greg Braden o Steven Greer, y ellos postulan que del vacío cuántico que denominan ellos se podría extraer, o sea, como que el vacío no sería vacío, sino que se podría extraer energía de ese supuesto vacío que no contaminaría y que está disponible en aquí Ujú. y digamos que sería una fuente de energía
que podría abastecer a todo el mundo. Por ahora son postulados, no tienen el respaldo científico, pero vienen, no sé, está muy vinculado a todo el tema que hablas tú de antigravitacional, con los UFOs, con qué tipo de energía se mueven, con qué tipo de, ¿no? Ujú. Y, y bueno, igual no está para esta charla, pero yo creo que por ahí también va a haber a lo mejor descubrimientos en el futuro que nos permitan sacar energía de ahí, Sí. de ese supuesto vacío. Sí, y como dices, ese vacío puede ser donde cae o donde se almacena el antimateria, digamos. La antimateria está aquí en esos vacíos y hay que averiguar cómo podemos extraer en estos vacíos esta antimateria para crear energía, Ujú, ujú. ¿verdad? Em, yo pienso que es posible, yo pienso que ya hay, bueno, los ovnis y así usan esos sistemas para extraer energía en sus naves y por eso pueden viajar a velocidades súper rápidas entre galaxias y pueden, bueno, tienen acceso a muchas cosas, ¿verdad? Em, y bueno, como decía Diana, yo creo que ninguna charla de ciencia debería faltarle como una sección Ujú. de ovnis y de aliens, ¿verdad? A mí me emociona mucho todo este tema. Sí, a mí Eh, también. Y me toca. sí, Ujú. yo creo que igual no podemos dar por alto los ovnis. Hemos tenido experiencia, los hemos visto. Ujú, ujú, Personas militares de Estados Unidos han grabado ovnis. Aquí podemos ver, es una grabación militar de unos jets que grabaron ovnis que ujú. giraban y luego estaban aquí y luego súper rápidos se movilizan, no están sujetos a leyes de gravedad. Ellos se mueven en cualquier ángulo, desaparecen, aparecen, Sí, ¿verdad? aparecen, desaparecen, sí. Entonces empezamos a sospechar que son seres del futuro o somos nosotros mismos del futuro con tecnologías avanzadas que tienen accesos a estas energías ilimitadas, materia, antimateria, gravedad, antigravedad. Ujú, ujú, ujú. Entienden muy bien esto y simplemente se entretienen al observarnos, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar a ese punto, si es que llegamos donde están ellos o no. Sí. Y estos son, por ejemplo, a lo mejor archivos clasificados o archivos que son conocidos porque se han divulgado en periódicos y han quedado ahí. Ahora Estados Unidos está desclasificando material OVNI, pero no hay que olvidar a todos los contactados. Personas contactadas que son personas de a pie, personas comunes y corrientes como tú y yo, que han tenido esas experiencias y que también lo han documentado. Lo que pasa es que los gobiernos no divulgan esta información de nuevo, a mi modo de ver, porque no les interesa. No interesa que la población lo sepa. Pero cuando vamos a ver todos estos testimonios, yo tengo muchos amigos contactados, yo a mí me toca pero este tema y no lo he contado todavía, pero estoy en proceso de armar el material y este amigo nuevo nuevamente que te digo, Ricardo, también tiene material que ha puesto a disposición de fotografías, de vídeos, de estos objetos que son de una cantidad muy diversa de formas, tipos de movimiento, de trayectoria, mm, formas de todo. Entonces es algo que está ahí, que es inexplicable y que ya no hace falta ir solamente a los ovnis, porque estos son ovnis, pero luego tenemos también, y eso se da mucho en América, como conciencias de plasma que también se han reportado. Entonces ya no serían, digamos, como ovnis, sino que serían como tipos de conciencias, de manifestaciones, de entidades, de seres, de conciencia que se manifiestan dentro de otros cuerpos. No solamente, no nuestra biología, sino cuerpos de plasma o cuerpos de lumínicos, luminosos. Entonces es muy, muy, muy interesante todo esto. Es porque, de nuevo, desafía las fronteras que conocemos y yo creo que ahí hay todo un potencial para descubrir muchísimo sobre nosotros, sobre el ser humano y sobre la diversidad de seres y conciencias que desconocemos y que coexisten y conviven con nosotros y que tienen capaz Ujú, tecnologías, conocimientos que nosotros no, como tú bien has dicho. ujú. Sí, y seguimos descubriendo esto, ¿verdad? Poco a poco, tal vez los mismos ovnis
quieren que descubramos esa tecnología, eso ellos mismos em, crashean, digamos, los ovnis en la Tierra para que nosotros podamos investigar, hacer una ingeniería inversa. Y bueno, es parte del descubrimiento, ¿verdad? Ellos tal vez tienen alguna intuición del camino que vamos a tomar, pero bueno, sí, seguimos en eso, seguimos descubriendo y claro, siempre para mejorar, ¿verdad? Las estructuras de sociedad. Entonces, Diana, por ahora, bueno, hay otros temitas, pero yo creo que por ahora podemos dejar el tema aquí en Por ovnis, ahora, podemos empezar con los ovnis, terminar la idea de los ovnis en el último me episodio, ¿verdad? parece bien. Sí, 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 sí. Me parece bien, porque hemos dado muchísimo material interesantísimo. Se ha descubierto muchísimas cosas. Porque, claro, yo todo esto que os he explicado, eh, yo he tenido experiencias, pero nunca le había podido poner, digamos, como fórmulas o por escrito, ¿sabes? O por Ujú, lo menos propuestas, ¿no? ujú, Hipótesis o postulados científicos. Entonces es súper interesante porque al final ves cómo las cosas suceden. Por un lado, tienes la experiencia en la materia como ser humano y después tienes el intento de explicación que está viniendo, que ya está llegando y está ahí. Tú mismo lo has puesto. ujú, Y eso es fascinante, cómo ahora vamos a poder converger, ¿no? Espiritualidad, ciencia, física y dar respuestas. A mí me emociona y me fascina que vayamos a poder dar respuestas. Honestamente, porque también es hora de que todo el mundo empiece a ser consciente de esto y que dejemos de señalar, de juzgar y que nos abramos, que abramos la mente, que abramos la mente y evolucionemos hacia el siguiente nivel de conciencia. Y eso ujú. me emociona mucho, me toca muy, muy directamente en cualquier caso. Así que gracias, 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 gracias por Ujú. haber compartido todo esto, Sí, que es muy enriquecedor. sí, muchas gracias, Diana. Y como dices, es bueno a veces postular esos esquemas o esos marcos, porque como dices, tenemos las experiencias en la vida, pero no sabemos cómo explicarlo o formularlo en un esquema. Entonces, por eso lo denominamos como tabú, porque no podemos formularlo en un esquema, pero aquí lo que tratamos de proponer son esquemas para entender esto mejor. Y claro, entre más personas o más profesionales aporten su granito de arena, podemos afinar esos esquemas. Yo estoy Claro, proponiendo unos, pero ahí tal vez hay está, un físico cuántico que claro. puede profundizar más en esto, en los canales, o alguien más espiritual en explicarme más qué es este canal. Entonces, eh, bueno, para eso está, ¿verdad? La comunidad. Ahí está. Sí, Muchísimas gracias, Oscar. De verdad que me ha encantado y estoy contentísima de poder brindar esto, que brindemos esto a las personas, a la gente, que yo creo que van a descubrir un mundo, un mundo nuevo, muchas. Así que gracias sí. y nos vemos entonces en el siguiente episodio para seguir tratando estos temitas. Bueno, pura vida, muchas gracias.